que a pesar de ganar menos se va a pagar más ganancias. Digo, siempre el trabajador termina pagando, ¿no? Iván Sasovsky es tributarista y está con nosotros. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es esto? Es una paradoja. Sí, es una paradoja de la cual ya estamos muy acostumbrados, claro. ¿no? La verdad es que lo que pasó acá fue que a partir del año 2016 la forma de actualizar los mínimos no imponibles, las cargas de familia y también las tablas sobre las que se calcula el impuesto que debe abonar un empleado en relación de dependencia, se pasaron a actualizar por un coeficiente que es el RIPTE. El RIPTE es un coeficiente que surge por la masa total de salarios dividida la cantidad de trabajadores activos registrados. Este coeficiente claramente solamente tiene un componente que es el del incremento de los salarios, es decir, si los salarios no incrementan, este factor de actualización no se traslada al impuesto a las ganancias, por lo tanto en situaciones de inflación y en aquellas situaciones como la que estamos viviendo en las que los salarios no se actualizan al mismo ritmo y a su vez hay un aumento de la desocupación, es decir, hay menos capacidad laborable puesta en el mercado y menos salarios disponibles, este coeficiente tiende a crecer por debajo de la inflación y lo que pasó ahora es esto justamente, es decir, para el año 2019 tuvimos durante el 2018 una inflación del 47% y el coeficiente por el cual se actualizaron los mínimos no imponibles, las cargas de familia y las tablas sobre las que tributamos se actualizaron solamente por un 28%. ¿Me das un ejemplo, Iván? Sí, a ver si entendemos. un ejemplo. Una persona que gane, no sé, 20, 30 mil pesos. Sí, a ver, el mínimo no imponible hoy para un soltero, imaginemos que es de, no imaginemos, es de 38.000 pesos. 40.000 pesos. Un soltero, 40.000 pesos. 40.000 pesos. ¿Qué pasa? Esa misma persona va a tener un incremento, imaginemos, por inflación. O sea, soltero que gane menos de 40.000 no paga. Sí, arriba exacto. de 40.000 empieza a pagar. Empieza a pagar. Bien. Esa persona durante este año va a tener un incremento en el impuesto a las ganancias en su sueldo de, no sé, el 20%, imaginemos. Si es siendo... es monotributista. No, estamos hablando de empleados. Empleados. Exactamente. Gana 40 lucas y le aumentan el sueldo. Sí, le aumentan 20% o 6.000 pesos, 46.000 pesos, se está cobrando. Por esos 6.000 pesos que le aumentaron, esta persona ya va a tributar. Y no se actualiza el monto, esos 40.000 pesos se actualizaron en función a un coeficiente que se calculó el año pasado y que era del 28%. Totalmente. Por lo tanto, ya esos 40.000 te lo comió toda la inflación. Exactamente. Te la comió. Y ya tenés menos poder adquisitivo. Exacto, entonces todas las actualizaciones de sueldos que haya durante este año van a tributar porque ya estás por encima del mínimo no imponible. Hay que ser categórico con algo. Antes, en la década kirchnerista, no se actualizaban estos valores y cualquier persona que tributaba el impuesto empezaba a tributar al 35%. Bueno, fue la gran discusión de Moyano y compañía. Exacto. Fíjate que ahora no es un tema en discusión. Exacto. No, en el 2015 se había generado una presión fiscal sobre los empleados que era totalmente inconmensurable. Bueno, también digamos que en campaña 2015 Mauricio Macri, actual presidente, dijo: los trabajadores no van a pagar más ganancias. Todavía seguimos pagando ganancias. Sí, y lo vamos a seguir haciendo por muchos años más porque realmente eso no creo que sea algo que se pueda llevar a cabo ni en la Argentina ni en ningún país razonablemente, que tenga sus números razonablemente. Todo el mundo, todos los empleados en alguna parte del mundo pagan impuestos. Pero lo importante acá es que hay que de alguna forma presionar al Poder Legislativo para que el coeficiente por el que se actualicen estos montos sea el de la inflación como mínimo, justamente porque hoy ¿qué pasa? Tenés la paradoja de que para no ser pobre tenés que ganar como mínimo más de 20.000 pesos para una persona y ya con 38.000 sos rico y debes pagar el impuesto a las ganancias, con lo cual claramente ese achicamiento en la brecha se da por no actualizar los coeficientes. Iván, mirá ese ejemplo. Bien. Sueldo entre 30 y 60. Exacto. Explícalo. Ahí lo que se plantea es que si una persona está ganando entre 40 y 60.000 pesos de sueldo neto,
pagó en el año 2018 30.087 pesos y va a pagar por el mismo sueldo, si uno detrae la inflación, 63.000 pesos. Al año. Sí, al año. En ambos ejemplos, por el mismo sueldo, va a terminar pagando nominalmente mucho más porque el efecto de la inflación no está contenido en... Insistimos, más allá de que ese dinero, ese salario ya vale mucho menos. Exacto. En un año. Totalmente, Exacto. vale mucho Compro menos. cosas. Y aparte no se actualizaron los sueldos al ritmo de la inflación. Es el gran reclamo de los Los sueldos siempre van sindicatos. atrás de la inflación. Sí, pero también se dio este fenómeno más profundamente desde que la recesión empezó a hacerse más visible y la desocupación empezó también a tomar un crecimiento o a pegar más fuerte, ¿no? Porque claramente en otro contexto, quizás cuando se aprobó esta ley en el año 2016, nadie imaginaba que íbamos a estar en una situación como en la que estamos hoy, pero claramente el coeficiente que se eligió no fue el correcto. Es que el propio gobierno te decía que para el 2019 la inflación iba a ser del 10% o del 5% anual. Exacto. ¿No? Sturzenegger, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Decían que las proyecciones eran esas. Bueno, imagínense que mañana se va a dar el dato de la inflación del mes de abril. Y es un dato que al mundo de los tributaristas, contadores y de las empresas y todos los contribuyentes les afecta muchísimo, porque así como para las personas se da este fenómeno, para las empresas el día de mañana se puede confirmar o no que ellas puedan ajustar sus balances por inflación. O sea, porque si la inflación es superior al 2,8%, que se va a superar, los cierres de balance del mes de abril ya van a poder ajustar sus balances por inflación, lo que implicaría un golpe muy fuerte para la recaudación, que claramente no tenían esperado esta situación en que la inflación se tome esta espiral y que también crezca, era una locura, ¿no? Porque, por ejemplo, una empresa que tenía valuado, no sé, que vende anteojos y tenía valuado estos anteojos a 10 y por inflación solo por la inflación pasan a valer 15, esos 5 diferencias pagaban ganancias por ese resultado por tenencia. O sea, tenés el mismo stock, tenés el mismo stock, las mismas vacas, los mismos bienes, las mismas materias primas y pagás solamente por tenencia. Este tipo de fenómenos que siempre fueron... por tenencia, nunca había escuchado eso. Sí. Qué dañina que la inflación. Pagás por tener. Por tener, o sea, no por tener un capital. Entonces pasaron varios fenómenos. Primero que estos efectos que parecían como que no les importaban tanto, cuando la inflación empieza a espiralarse, empiezan a ser cada vez más presentes, entonces las empiezan a preocupar más. Y en segundo término, como las empresas empiezan a tener menos rentabilidad, empiezan a descapitalizarse para no tener. Entonces no renuevan stocks para no generar estos efectos. Para no tener. Y se empieza a generar toda una cuestión peligrosa en materia de recaudación. Hoy por hoy, para que la gente... entramos en un círculo vicioso, no virtuoso. Vicioso, totalmente. Claro. Y hoy, para que la gente sepa, la recaudación se está midiendo en tiempo real. O sea, el Fondo Monetario Internacional está observando constantemente el flujo de los ingresos. Bueno, igual ¿qué lo tienen en la pantalla? Hoy por hoy tienen un tablero de comando en el que si se desvía un poco una empresa, ya sea en pagar IVA o alguna de sus obligaciones, eso repercute directamente en una alerta para el Fondo Monetario Internacional y en medidas automáticas. Fíjense que por el no haber cumplido las metas fiscales del mes anterior, inmediatamente se implementó el aumento de la tasa de estadística a las importaciones. O sea, están midiendo con milímetro la recaudación. Vos entras al despacho del titular de la AFIP, pero esto hace varios años también, ¿no? Y tiene una pantalla gigante. Tiene un contador. Un contador automático de cuánto le está entrando automáticamente. Sí, lo que pasa es que ahora tenemos un acompañante un poco menos simpático que te está diciendo, acá se te desvió la recaudación, se te desvió. Exactamente, es un socio honesto. Entonces claramente va a defender... 57.000 millones de dólares. Sí. Y que no sabemos cuánto más va a tener que poner para poder aguantar. A buscar, no es que vino a comprar. Pero bueno, es nuestro socio, ¿no? Nos comprometimos y ahora está defendiendo un poco. ¿Por qué lo sus llamas intereses. socio? ¿No es acreedor?
Sí, lo que pasa es que cuando un acreedor tiene una capacidad tan importante en la toma de decisiones, para mí pasa a ser un socio. De acciones. Sí, pero bueno. El acreedor es solamente. Pero el acreedor sería el si él, titular de una creencia. si él no te daría a vos instrucciones para tomar decisiones. Entonces, si vos estás condicionado a lo que un acreedor te diga, para mí más que un acreedor es un socio. No, él está monitoreando a ver cómo me vas a pagar. Bueno, nada menos. Sí, pues llamémoslo como quiera, pero creo que en ese sentido al Fondo Monetario sí le interesa que nos vaya bien. Hay muchas veces que a un acreedor no le interesa, solamente le interesa cobrar. En este caso ahora, creo que es un poco más amplio. Les interesa que nos vaya bien porque va a la cabeza de ellos. También. Los tipos que te vamos bajando en distintas... Y todo acreedor, creo yo, que lo único que quiere hacer es cobrar lo que prestó. Y convengamos que te preste una tasa barata. Una tasa barata cuando nadie te quiere prestar. Exactamente. O sea, no es en situaciones de emergencia y con un montón de fantasmas alrededor que claramente no hacen un camino de rosas en esta situación. Gracias por venir, Iván. Muchas gracias por explicarnos a ustedes. esto. Muchísimas gracias. Doctor, sí.